Aleluya. Dile que tenés a su lado, cómo me alegro de verte. Ahora dale un fuerte abrazo a aquel que usted le dijo, cómo me alegro de verte. Dele ese abrazo, dele ese abrazo. Dele un abrazo y fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Amén. Qué bueno es estar esta mañana en la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios que puede cambiar leyes para bendecir a sus hijos. Rápidamente, toma asiento porque durante 2 minutos vamos a escuchar un testimonio. Venga para acá, Kevin, rapidito, rápido, 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 rápido. ¿Qué entiendes por rápido? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Rapidito. Buenos días, queridos hermanos, amada iglesia. Vengo aquí a dar mi testimonio que Dios es grande y maravilloso. Y de lo imposible, Él hace posible. Yo ahora ya, gracias a Dios que ya tengo mi residencia, tengo mi legalidad en este país. Y Dios ha obrado mucho en mi vida porque yo al principio en mis fuerzas nunca lo logré, pero se lo dejé en sus manos y Él pudo obrar también en tema de legalización porque Él obra en legalidad en este país. Y también ya he sacado mi licencia de conducir y la gloria es honra para Dios. Vengo a dar este testimonio de la licencia también porque cuando fui a hacer el canje a mucha gente lo estaba denegando. Yo le estaba pidiendo al Señor que Él pusiera a esas personas que no dijeran que no, que Él obrara, y gracias a Dios me la dieron. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están esperando documentación legal? Aleluya. Escuche, estos testimonios sirven para afianzar la fe. Si Dios lo ha hecho con él, también lo va a hacer con usted. Eso es una palabra profética. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y Dios cambió leyes para poder favorecer a sus hijos. Amados, así que siga confiando en el Señor. Si Dios lo ha hecho con él, también lo va a hacer con usted. Dile que tiene a su lado, Dios lo va a hacer contigo. Porque dice la palabra que aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Y aquí no hay nadie que se avergüence del Señor. Hay gente que confía en el Señor. Si hay aquí alguien que está confiando en el Señor, póngase de pie en esta mañana y vamos a decirlo. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Venga, última vez, fuerte, vamos. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya, mi Dios es grande. Amén. Aleluya. ¿Trajeron su fe en esta mañana? Vamos a declararlo fuerte. 1, 2 y 3. Mi confianza está en Jesús. No de renegar. Voy a creer porque yo no tengo un problema. Yo tengo un milagro. Amén, amén y amén. Fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados. Antes de comenzar con la palabra, quiero saludar personas que nos visitan por primera vez. Ella es Doris Chavarría y Keila Chavarría. Pónganse de pie, queremos saludarle. ¿Dónde están? Ahí están. Fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Bienvenidas. Amén. Ellas son de Honduras. Ya hasta los dominicanos gritan también. Gloria a Dios. Muy bienvenidas, Dios les bendiga. Tenemos un regalo para ellos, sí, de bienvenida, para que nos recuerden.
Espero que no sea la última vez que nos visiten. Le esperamos que aquí tienen su casa. Hoy tenemos culto misionero. La semana pasada, usted sabe que el mes que tiene 5 domingos celebramos culto misionero, pero el mes pasado coincidió con la celebración del fruto fiel, la tercera presentación del fruto fiel, que fue algo hermosísimo. Aún a fecha de hoy, hasta hace pocos minutos, seguían cayendo cositas del cielo. La culpa de ustedes, la que liaron fue chica. Gloria a Dios. Pero fue algo hermoso ver las células presentándose, la casa llena, celebrando al Señor, la bandera ondeando, gritando, alabando al Señor, presentando el fruto al Señor. Y yo sé que Dios va a traer grandes cosas a esta casa. Amén. Y no pudimos celebrar el culto misionero, pero hoy día no queremos pasar de celebrar el culto misionero. ¿Qué es el culto misionero? Es un culto normal como hoy, pero la palabra, el énfasis y la ofrenda que hoy hemos recogido, todos son destinados a las misiones. Hay iglesias que están abriéndose en lugares donde mucha gente no se atreve a ir. Son ofrendas que son destinadas a mantener obras que son muy precarias. El líder Julio decía la bendición que tenemos nosotros de estar aquí a 23 grados cuando afuera está a 37. Yo he salido hace un ratito y vi una lagartija con cantimplora. Mucho calor. Y esto es una bendición, ¿verdad? Hay muchos lugares que no tienen esa bendición. Este año pasado que pude ir, juntamente con el líder Joel, fuimos al congreso allá en Bolivia, fuimos a visitar algunas misiones. Amados, qué privilegio tenemos aquí. No todos tienen este lugar en el cual podemos congregarnos, estar cómodos, con temperaturas agradables. Pero amados, hay algo que me dio una real envidia, se lo puedo decir. Ay, pastor, la envidia es mala. Ya lo sé que es mala. Pero, amados, yo vi que aún en vamos a decirle, en ese lugar no tan cómodo como el nuestro, pero había gente que adoraba con todo su corazón. ¿Y cuánto nos falta a nosotros? De adorar con todo nuestro corazón sin que el equipo de alabanza esté, levante las manos, adore, cante, diga, hable, sino que sea algo que salga de lo más profundo de nuestro corazón sin que nada ni nadie nos tenga que decir cosas. Diga, ay, 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 Chihuahua. Pero yo sé que el Señor va a tocar su corazón y que usted va a ser un adorador en espíritu y en verdad. Es lo que Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Pero hoy quiero hablarles, amados, hablando acerca del culto misionero. Quiero hablarles del primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Sí lo conocen al apóstol Pablo? Pablo, antiguamente, ¿cómo se llamaba? Antes de Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Saulo. ¿Y por qué de Tarso? Tarso no era su apellido. Tarso era el lugar donde él residía. Es como decir, no le iba a decir, pero acá le dice usted, ¿no? Aquí tenemos, ¿su nombre es? Tenemos a Pedro de Lima. Es de Lima, no es de Perú. ¿Ok? Fíjese que la vida de Pablo es una vida sumamente interesante porque de ser perseguidor de la iglesia comenzó a ser el perseguido. Cómo Dios cambió toda su historia, ¿verdad? De ser instigador, perseguidor de la iglesia, llevaba gente a morir por su fe. Él consentía que los mataran. Él llevaba escritos del Sanedrín para poder ir a cualquier lugar y meterlos en la cárcel. Él estaba en contra de la iglesia. Y cómo tuvo un encuentro con Dios y comenzó a ser perseguido. Porque un encuentro con Dios cambia toda nuestra vida. Y hablando del encuentro, el próximo domingo los hombres nos estamos yendo a un encuentro con Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor. Amén. El próximo viernes nos estamos saliendo. ¿Qué me decías? El viernes nos estamos yendo a un encuentro.
Sigue habiendo culto, aunque los hombres no estemos, sigue habiendo culto. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Cosa buena, dicen por ahí. El domingo tenemos una invitada muy especial, una predicadora internacional, así que no le puede decir, porque si no está diciendo, ya no vengo. No, usted va a venir. Dice que la curiosidad mató al gato. No va a morir, no le va a matar nadie, pero va a disfrutar de una palabra poderosa. Amén. Y el domingo por la tarde sí que vamos a hacer doble servicio el domingo por la mañana y el domingo por la tarde para recibir a todos esos hombres que van a un encuentro con Dios. Amén. Así que será un tiempo muy hermoso. Entonces, reserve también el domingo por la tarde. Dice, pastor, es que el domingo quiero irme a la playa. Ya irá a la playa otro día. Venga a ver, a hacer testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en un encuentro con Él. 3 días apartados con Dios. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la escritura tenemos 3 viajes misioneros. Yo quiero hablar del primero. Y ese primer viaje misionero ocurrió por las iglesias, por el territorio de Asia Menor, que corresponde a lo que actualmente sería Turquía. ¿Sí? Turquía. En esos viajes misioneros, fíjese que el apóstol Pablo enfrentó oposición a la predicación del evangelio. No le fue fácil esos viajes misioneros. Para aquellos que piensan que ser misionero es ir a hoteles de 5 estrellas, hacer un viaje misionero o ir de misiones es estar comiendo las mejores comidas. El apóstol Pablo enfrentó penurias, hambre, sed, naufragio, estuvo a punto de morir varias veces, fue golpeado, fue latigado, fue apedreado, sufrió persecuciones, allá donde iba persecuciones, traiciones, abandonos de gente que contaba con su confianza, decepciones. Esa fue la vida misionera del apóstol Pablo. Pero hay algo que me encanta del por qué él tenía ese ímpetu, a pesar de todas las dificultades, todo lo que estaba pasando, había algo que lo impulsaba. ¿Cuántos lo quieren saber? Espérese al final de la predicación. El primer viaje misionero lo encontramos en 2 capítulos del libro de Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Hoy lo vamos a leer los 2, porque yo sé que a usted le gusta leer la Biblia. Solamente 2 le gustan, a los demás no. ¿A quién le gusta leer la Biblia? Rápidamente, Hechos capítulo 13 y 14 vamos a leer, pero vamos a ir parando para ir analizando ciertas cosas, ciertos principios que creo que son interesantes. Hoy no va a ser así como una predicación normal que usted está acostumbrado. Hoy quiero dar una pequeña enseñanza y meditar en ciertas partes, ciertos versículos que vamos a encontrar. Amén. Hechos capítulo 13 versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Primeramente, Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque ahí había 2 Antioquías antiguamente. Sigue existiendo, pero quizás con otros nombres. Antioquía de Siria. Ahí fue donde se fueron esparcidos la iglesia durante esa persecución. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Hechos capítulo 7? Hay un hombre llamado Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Muy bien, ustedes leen la Biblia. Murió apedreado, ¿verdad? Y ahí en ese capítulo 7 que cuenta el testimonio de Esteban, cómo él se defendió, cómo dio su argumento, pero aún así murió apedreado. En el versículo 1 del capítulo 8 vemos que estaba un tal Saulo que consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, diga fuerte, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Samaria es la zona norte, lo que sería Israel del norte, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. En el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia, es decir, acababa con toda la iglesia. Dice que iba entrando casa por casa. Imagínense. Los arrastraba, los cogía de los pelos. Bueno, por decir algo, quien tenga, gloria a Dios, a mí no podían. Pórtense. Los sacaban de las casas, los arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando ¿qué?
el evangelio. Eran perseguidos, pero allá donde iban, ellos seguían predicando el evangelio. Ellos seguían contando de Jesús, hablando de Jesús, la maravilla de Jesús, la salvación que viene por Jesús. Ellos iban contando, no podían parar de contar de Jesús. Amados, allá donde iban, crecían. Esa es la esencia de la iglesia. Esa es la esencia del pueblo de Dios. Allá donde va se multiplica. ¿Se acuerdan la historia de, por ejemplo, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? ¿Se acuerdan? Cuanto más lo oprimían, dice la palabra, cuanto más lo oprimían, más se multiplicaba. Wow. Y justamente pasa eso con la iglesia allá en Hechos, que cuanto más les perseguían, más se multiplicaban, porque uno salía por la puerta, pero hablaba de Cristo y se convertían 3 o 4 o 5. Aleluya. Entonces ahí es donde se encuentra esa palabra, ¿no? Que es un fiel reflejo de lo que estaba pasando. Dice que allí había maestros, profetas y maestros. ¿Qué son profetas? Profetas son los que comunican el mensaje de Dios, reciben un mensaje de parte de Dios para expresarlo al pueblo, para contar lo que Dios, la voluntad de Dios en ese momento. También dice que había maestros. Maestros son los que exponen, son los que enseñan la palabra. Dice que esos maestros eran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces aquí encontramos esos profetas y esos maestros. Bernabé, ¿quién era Bernabé? ¿Quién se acuerda quién era Bernabé? Bernabé en principio se llamaba José. ¿Se acuerdan? José, le cambiaron el nombre. Allí por Hechos capítulo 4 le cambiaron el nombre. Este Bernabé significa hijo de consolación. Este hombre era un levita, era de la tribu de Leví, él era de los que servían en el templo, ¿sí? Y además este hombre dice que tenía, o que era de Chipre, ¿no? Chipre es una isla que está ahí abajo de Turquía, a la izquierda de Israel, ¿ok? Es ahí donde dice que tenía también una heredad, y esa heredad la vendió y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Ok, después había otro que llamaba Simón, el que se llamaba Níger, Simón Níger. Níger es negro, entonces dicen los historiadores que posiblemente fuera un hombre africano. ¿Saben que hay judíos africanos? En Etiopía hay una gran colonia de judíos africanos, negros, que son los que están viniendo de la diáspora, que están llegando a tierra de Israel conforme a la profecía. También había otro que era Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad que hoy pertenece, o lo que es actualmente Libia. Entonces tenemos Marruecos, el norte de África es Marruecos, Argelia, Libia, ¿sí? Ahí ese. Dicen algunos que este Lucio de Cirene posiblemente fuese el que cuando Jesús iba por la vía dolorosa y con la cruz cargando y se caía, le mandaron a uno que cogieron por ahí que venía del campo, que le ayudaron con la cruz. ¿Se acuerdan de esa historia? Dicen algunos estudiosos de la Biblia que posiblemente este Lucio de Cirene fue el hombre que ayudó a Jesús a soportar la cruz, a llevar la cruz. Dicen algunos, ¿verdad? Había otro que se llamaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes? Herodes era el rey de Judá. Este Herodes fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años, ¿se acuerdan? ¿Sí? También fue el que ordenó matar, cortarle la cuella a ¿quién? El cuello a Juan, la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que se había criado juntamente, en Manaén se había criado juntamente con Herodes. Esta palabra de se había criado, en otras versiones dice que eran hermanos de leche. ¿Quiénes son los hermanos de leche? Los que maman de la misma nodriza en este sentido, ¿verdad? Entonces se habían criado juntos. Era un hombre que pertenecía por tanto a la aristocracia, eran nobles, pero fíjese, se convirtió a Cristo. Para que los que dicen que el evangelio solamente son para los pobrecitos, para los indigentes, para aquellos que están en las últimas, no. Hay gente rica que necesita todavía salvación. Hay empresarios, políticos, gente de alta esfera aristocrática que necesitan la salvación tanto como usted y como yo. Amén. Por eso no podemos escatimar en predicar el evangelio a toda criatura, sean ricos, sean pobres, ¿verdad? Había otro, el último, que dice que era Saulo, y hemos dicho que era Saulo de Tarso.
Tarso era una ciudad, que había una colonia de judíos en lo que actualmente es Turquía. Es decir, el apóstol Pablo era turco. Para aquellos que reniegan muchas veces, amados, que si árabes, que si judíos, que si... Él era un judío, pero era un judío árabe. Lo que hoy sería un judío árabe, de raza árabe, judío, ¿ok? Era de Turquía. Amén. Dice que el versículo 2 dice que estaban ministrando estos al Señor, es decir, estaban sirviendo a Dios y servir en lo que le agrada, ¿verdad? Ministrar en lo que le agrada, porque la palabra ministro, ministrar, ministro, ministerio viene de servir. Es decir, el gobierno está lleno de ministerios, ¿verdad? ¿Sí? Está el ministerio de Hacienda, que le sirve a usted. ¿Sí o no? Ya, eso dice la otra. ¿Ok? Servir. Y además dice que estaban ayunando. Ayunar, usted sabe que es abstenerse de comida, de alimento. ¿Para qué? Para buscar a Dios. La intención del ayuno no es para que Dios me dé una casa, me dé un coche, me dé una moto. La intención del ayuno es para que nosotros menguemos, para que Dios crezca en nosotros. Es buscar a Dios. Ese es el verdadero ayuno, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, la respuesta a esa oración, a ese ayuno, fue la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Confirmado a través de la iglesia en Cristo, era que se apartaran. O sea, que fue un momento como de consagración, porque apartar significa consagrar, ¿verdad? Apartar significa para algo específico, apartarlo para algo específico. Y lo específico era de ser llevados a una misión que vamos a ver a partir de ahora. Pero algo importante, yo no quiero algo importante. No podemos decir sí al llamado de Dios hasta que podamos decir no a las cosas que nos mantendrán alejados de ese llamado. Otra vez, no podemos decir sí, heme aquí a Dios, hasta que no estemos dispuestos a decir no a todos aquellos que no nos dejan actuar en el llamado. Las cosas que nos arrastran. Dice que fueron muchos que estuvieron con Pablo. Como digo, la vida de Pablo fue una vida llena de abandono, ¿no? Y hay un hombre llamado Demas. El apóstol Pablo, en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 9 y 10, él está hablando a su hijo espiritual Timoteo, le dice: oye, ven a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, amó el mundo más que el llamado. En 1 Juan 2:15 dice: no ames al mundo. No ames el mundo, ni las cosas de este mundo, porque si alguno ama al mundo, Dios, el amor del Padre, no está en él. Por tanto, amados, cuando nosotros decimos sí al Señor, tenemos que decirle no al mundo. Si nosotros decimos sí al Señor, heme aquí, yo vamos a servir con todo nuestro corazón, hay muchas cosas que vamos a tener que dejar. Decir sí al Señor es renuncia. Decir sí al Señor es poner las manos en el arado y no mirar atrás. Decir sí al Señor es tener que decir no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Amén. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Es ahí como se hace un nombramiento, ¿verdad?, oficial para ese trabajo. Y aquí la palabra que me llamó la atención estudiando aquí, dice que la palabra despedir es dejar ir, soltarlo. No crean que cuando el Espíritu Santo habló diciendo apartadme Bernabé y Saulo, todos se pusieron contentos. En cierta manera podemos entender que lo que está diciendo es que no querían dejarlo ir porque eran apreciados, no querían dejar que se marcharan, pero en cierta manera tuvieron que ser obedientes a Dios, dice, y dejar ir, abrir la mano para dejar ir. Ellos, versículo 4, ellos entonces enviados por ¿quién? ¿Enviados por quién? Fuerte, por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron
a Chipre. Escuche, algo importante. Dice la palabra en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces hay que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho que el éxito de la iglesia primitiva no fueron los milagros, que hubieron muchísimos. Señales acompañaban a la predicación de la palabra, muchísimas señales hubo. Pero el éxito de la iglesia primitiva no fueron los milagros, fue que ellos supieron escuchar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, ellos dicen que fueron enviados por el Espíritu Santo porque confirmaron, amados, a través de la iglesia, a través de la oración, a través del ayuno, recibieron la confirmación, supieron escuchar la voz de Dios y fueron enviados. Fíjese que fueron enviados, no se autoenviaron. Porque hay un peligro cuando alguien se autoenvía. Hay gente que se acuesta con mujer y se levanta como apóstol. Y no se da cuenta, amados, que hay un gran peligro, que hay vidas por medio. Y así como mucha gente se autoproclama apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, 5 ministerios, o se proclaman los 5 porque hay también que, ya algunos he visto por ahí por internet que se proclaman, ¿cómo fue el que vi? Arcángel o algo así. El arcángel no sé qué, fulanito, misericordia. Hay vidas por medio. El apóstol Alberto nos contó un testimonio real que pasó en su iglesia. 2 chicos hermosos que estaban multiplicando sus células, estaban ganando vidas a montones. Y ahí vino un profeta y le dijo, mira, ustedes tienen un llamado especial. Ustedes 2 tienen un llamado de parte de Dios. Ni cortos ni perezosos, a la semana dijeron, apóstol, mira que nos vamos. Porque el Señor ha hablado a nuestras vidas y tenemos que abrir un ministerio. Pero el apóstol dijo, no, yo no dudo de que tengan un ministerio, yo no dudo de un llamado de parte de Dios, pero no están preparados todavía. Fórmense en el Señor. Formen su carácter. No, porque el Señor nos ha hablado y tenemos que hacerlo ya. Total, se fueron. Se fueron llevando gente de la iglesia. Cuando hay 2 cabezas, eso es un monstruo. Al poco tiempo se separaron porque uno quería predicar y el otro también, entonces no se ponían de acuerdo. Uno quería hacer de una manera, el otro también quería hacer de otra manera, no se ponían de acuerdo. Total, ¿qué provocó? Provocó división. Y la gente que estaban con ellos se dañaron. Algunos regresaron, otros se perdieron. Ese es el problema de autoenviarse. Dañamos la gente. Por eso tenemos que ser muy dirigidos, amados, por el Espíritu Santo. Y la confirmación, amados, del llamado viene de parte de nuestros líderes, de nuestros pastores, de los que son nuestra cobertura, de los que son nuestros pastores, los que están cuidando de nosotros. Sumamente importante. Además dice que fueron a Chipre y el país de Bernabé justamente era Chipre. ¿Por qué fueron allí? No lo sé. Fue por allí fueron. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué? ¿Qué anunciaban? Le diga fuerte, la palabra de Dios. Amados, lo que cuando alguien es enviado tiene que anunciar la palabra de Dios. Dice que ellos entraban en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué entraban en la sinagoga de los judíos y no iban a un parque o no iban a cualquier cosa? ¿Por qué? Porque la intención del apóstol Pablo, de Saulo y de Bernabé, era demostrar a los judíos que estaban esperando al Mesías, que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso, si usted lee los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo, Mateo siempre va a querer demostrar que Jesús era el Mesías, y hay expresiones que dice, como dice el profeta, como dicen las escrituras, para demostrar justamente que Jesús era el Mesías. Y esto es lo que hacía Pablo y Bernabé. Entraban en su viaje misionero, entraban en las sinagogas a predicar de Cristo. Entonces Bernabé, Saulo, dice que también tenía un ayudante. Ese ayudante era Juan. ¿De qué Juan se está hablando aquí? De Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Juan Marcos. Este Juan Marcos creció en Jerusalén, era de familia cristiana. Este Juan Marcos era sobrino de Bernabé, era familiar. Era hijo de María. María, como digo, una familia creyente.
esa casa de María servía para que los primeros creyentes, los primeros cristianos se reunieran en oración. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Y a medianoche vino un ángel, lo despertó, las cadenas se le abrieron, se fueron abriendo puertas tras puertas, ¿se acuerdan? Y ellos estaban donde? En casa de María, la madre de Juan Marcos. Estaban orando: Señor, libéralo, Padre, libera a Pedro, envía a tus ángeles. Y en el momento que viene y Pedro sale y llega a la casa de María y pica la puerta, ahí estaba una niña y mira por la mirilla: es Pedro, es Pedro. Y estaban ahí: Señor, libéralo a Pedro, saca a Pedro, es tu hijo. Y ahí: oye, que Pedro está ahí, cállate. ¿Se acuerdan de esa historia? Muchas veces oramos y ni nos creemos que estamos orando cuando ocurre el milagro. Eso le ocurrió. Esa es la casa de Juan Marcos. Amén. Según la tradición, fue el que fundó la iglesia en Alejandría y murió como mártir allí. Otra tradición dice que Juan Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito por él, pero el que le dictaba era el apóstol Pedro. Otros dicen eso. ¿Ok? Pero seguimos. Era su ayudante. Importante este dato, ¿por qué? Porque más tarde va a pasar algo no tan agradable con Juan Marcos. Hechos 13:6, continuamos diciendo, dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta ciudad, Pafos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque era una ciudad que estaba inundada de la inmoralidad sexual. Pafos era el centro de adoración de la diosa Venus. ¿La conoce la diosa Venus? ¿Cómo está reflejada la diosa Venus? ¿Alguien lo sabe? No, eso es porque ya de viejo se le cortó, se le cayó el brazo. La diosa Venus es la diosa del amor. Es la diosa de la belleza y es la diosa del deseo sexual. Entonces allí en Pafos había un templo dedicado a Venus. Y por tanto, donde había un templo a una diosa del amor, de la belleza y del sexo, había prostitutas. Y por tanto había inmoralidad sexual en toda esa ciudad. Además dice que este mago, falso profeta, era judío y se llamaba Barjesús. Barjesús, Bar significa hijo, hijo de Jesús. Mago, falso profeta. Y este hombre estaba con el procónsul. El procónsul era el administrador, ¿no?, de esa colonia romana, ¿verdad? Este procónsul, que se llamaba Sergio Paulo, la escritura dice que era un hombre varón prudente. Este varón prudente dice que deseaba oír ¿el qué? La palabra de Dios. Pero ocurría algo, que este falso profeta, Elimas, como después le llama el autor Lucas, era un hombre que le resistía. No quería que escuchara el mensaje. No quería y por tanto hacía todo lo posible para apartar de la fe al procónsul. Ahora, ¿por qué resistía queriendo apartar de la fe al procónsul? Justamente para que no se diera cuenta de que este hombre era justamente un impostor, un falso profeta, alguien que realmente pues estaba engañando. Y fíjese algo, dice la palabra en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amados, hay muchos que prefieren seguir ciegos. Y siempre va a haber alguien que no quiera que veas. Amados, encontramos situaciones tristes, dolorosas, de padres y madres que no quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Prefieren que permanezcan en tinieblas. Mujeres que no quieren que sus maridos vayan a la iglesia. Maridos que quieren que sus mujeres vayan a la iglesia.
Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber vamos a llamarlo, por decirle algo, espíritu de Bar Jesús o de Limas, que no va a querer que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones que están sedientos. Sergio Paulo, el procónsul, estaba sediento de escuchar la palabra de Dios, y ahí estaba Limas, Bar Jesús, impidiendo que le llegara el mensaje. Dice, entonces Saulo, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, Pablo significa pequeño, lleno del Espíritu Santo, diga, lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Mira, ahora alguien nos llama hijo del diablo. Me voy de la iglesia. En esta iglesia no hay amor. Generación de víboras, decía Jesús, Juan el Bautista. Y ahí seguían. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Siempre va a haber alguien que quiera trastornar los caminos del Señor en nuestras vidas. Siempre. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad de tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, fíjese que el apóstol Pablo tuvo un discernimiento, lo que llamamos discernimiento espiritual. La palabra llama discernimiento espiritual. Es un don del Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia necesita hoy día. Discernimiento. ¿Para qué? Para saber lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte de Satanás. Porque hay muchas cosas que vestimos con palabras bíblicas que nada tienen que ver con el Señor. Necesitamos discernimiento para saber con qué intención está llegando las vidas. Con qué intención está viniendo la gente hacia usted. Eso se llama discernimiento espiritual. Pero nunca pedimos discernimiento espiritual. Pedimos el don de fe, el don de milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es más llamativo. Pero el discernimiento de espíritu nadie lo pide. Aparte que dice la palabra que el Espíritu Santo da los dones espirituales como Él quiere, donde quiere, a quien quiere y porque quiere, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo dice pedir los mejores, ¿verdad? Hay quien pide el don profético porque a quien le gusta profetizar. Pero el don de discernimiento es tan importante para la iglesia. Y fíjese cómo el apóstol Pablo pudo discernir que este falso profeta, este mago, estaba influenciando en este hombre que tenía sed por la palabra, pero que no podía adquirir el conocimiento por la influencia de él. Necesitamos, amados, discernimiento espiritual para expulsar todo enemigo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es por eso que mucha gente, amados, oramos por la gente o hablamos a la gente, le predicamos a la gente y no se convierte. No quiere saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque hay influencia. Y necesitamos discernimiento espiritual para entender qué es lo que está pasando ahí. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, vio que estaba lleno de todo engaño y de toda maldad y empezó a llamarle hijo del diablo y todo esto, ¿verdad? ¿A qué experiencia se le asemeja a lo que pasó aquí? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco? ¿Sí? ¿Cómo, de qué color era el caballo que iba? No era blanco ya. No había caballo, dice. Entonces fíjese que aquellos que resisten a Dios son ciegos espirituales, porque él mismo se quedó ciego, ¿se acuerdan? Entonces la confrontación de Pablo mostró el poder del Espíritu Santo. La reacción del procónsul, ¿cuál fue? Dice que creyó. Amados, cuando vemos la manifestación de Dios, tenemos dos opciones: o convertirnos o seguir siendo ciegos. Y este hombre tomó la actitud, vamos a llamarlo así, la decisión de creer, porque lo que Pablo estaba predicando se confirmaba con los hechos, en el poder del Espíritu Santo. Dice, habiendo zarpado de Pafos, o sea, dejaron esa ciudad, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos,
se volvió a Jerusalén. Y eso provocó un dolor profundo en el corazón de Pablo. Por eso digo que el viaje misionero de Pablo no estuvo exento de situaciones dolorosas. No solamente por las persecuciones, no solamente por las piedras que le dieron, los latigazos. Yo creo que lo que más afectó al apóstol Pablo fue el abandono de la gente de lo que él confiaba, de la gente que él amaba. Se sintió traicionado, se sintió abandonado. Fíjese que hasta el punto de que ya más adelante, capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé quieren emprender otro viaje, dice Bernabé, voy a llamar a Juan Marcos para que nos acompañe. Y Pedro dijo, yo con eso no voy. Yo con ese que me abandonó, yo no vuelvo. Yo no quiero saber nada de ese. Fíjese, y eso provocó, dice, no poca discusión entre ellos que provocó que se separaran. Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. ¿Sí? Eso está en el capítulo 15. Pero algo ocurrió, porque con el tiempo, algo ocurrió en la vida del apóstol Pablo, porque con el tiempo, nuevamente, el apóstol Pablo comienza o sigue trabajando con Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos quizás creció espiritualmente y se convirtió en un fiel colaborador del apóstol Pablo. Según Timoteo 4:11, Pablo escribiendo a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, Dios no solamente trató la vida de Marcos, sino también trató la vida de Pablo. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, mira, mi hermano me ha hecho algo, no quiero saber nada de mi hermano. No quiero saber nada de él. Yo sé que aquí no pasa. Todos nos llevamos muy bien. Todos nos amamos en el Señor. Lo digo por otras iglesias. No quiero saber nada. Pero el Señor trata con él y el Señor trata contigo. ¿Verdad? Y después lo que fue una ofensa, lo que usted consideró una ofensa, consideró un insulto, consideró una falta de respeto, eso pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque primeramente está el amor de Dios y está la unidad de la iglesia, está la unidad de Cristo. Amén. Y eso se llama madurez espiritual. ¿Ok? Seguimos con el viaje misionero. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vaya error, vaya error. Porque Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, ahí tomó el micrófono y a ella no se cayó. Escuche, porque Pablo fue el que dijo, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Él no dijo, no, es que aquí nadie me conoce, aquí no sé si es bueno predicar o no sé si van a aceptar el mensaje, no sé si me van a escuchar o no me van a escuchar. El apóstol Pablo tomó si me dan la palabra, yo voy a tomar la palabra. Yo voy a hablar del Señor. Amados, ¿cuántas veces quizás usted está en una reunión de gente que no es creyente y ni siquiera ora por los alimentos, dándole gracias al Señor? Porque es que no son creyentes, no sé si me van a aceptar. Mis padres no son creyentes, pero yo cuando voy a su casa, vamos a orar por los alimentos. Y ellos respetan. Porque no solamente oro por los alimentos, sino agradezco por la vida de mis padres. Entonces le meto ahí el rollo, ¿no? Le meto el rollo, gracias Señor por los alimentos, porque tú provees, porque tú eres un Dios de provisión. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por el pecado de mis padres. Gracias porque... Y ahí le evangelizo. No perdamos la oportunidad de evangelizar en cualquier momento. El apóstol Pablo cogió el micrófono y dice, ahora me van a escuchar. Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años.
Quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en el día de reposo, los cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, que está, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fiel de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjese, ahora os vais a enterar. Le empezó a contar toda la historia de Israel hasta llegó a Jesús, hasta la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de que todo lo que habían vivido, todo lo que habían sufrido, todo lo que la ley de Moisés decía, todo se cumplió en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no podían cumplir la ley. Amados, hay 613 leyes, de los cuales dice en Santiago que si de esas 613 haces 612 bien y fallas en una, has fallado en todas. Imposible para el hombre. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está predicando? De que el que justifica es Jesús. Ya más adelante a los romanos también le viene a decir exactamente lo mismo, que Dios es que justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, que tenemos paz para con Dios a través de la justificación, es decir, Dios nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque no podían con sus propias fuerzas, no podemos con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Pablo está predicando a la sinagoga de los judíos. Verso 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, mucha gente ya había creído en la gracia de Dios por fe. Por eso siguieron a Pablo y Bernabé, por eso le dijeron que perseverasen. Si tienen que perseverar es porque ya lo tienen, porque ya han creído, ¿verdad? No se trata solamente de aceptar la gracia, se trata de perseverar en ella. La vida del creyente, amados, tal como lo está explicando el apóstol Pablo, lo que necesitamos aquí es perseverar en la gracia del Señor. Estar firmes en la gracia del Señor. ¿Habrá momentos difíciles? Hay momentos difíciles. El apóstol Pablo dice en Efesios que vendrá el día malo. ¿Y cuántos saben que el día malo dura un día, o dos, o una semana, o años? ¿O no es así? Hay días malos. Pero dice el apóstol, permanecer firme, fortaleceos en el Señor. Amados, tenemos que fortalecernos en el Señor porque días malos van a venir.
van a venir. Tenemos que perseverar en la fe, en la gracia del Señor. Y fíjese qué ocurrió. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense, ¿cuántos habitantes tiene Santa Perpetua de Mogoda? 26.500 aproximadamente. 26.500. Estamos orando todos los días por uno de ellos. Escuche, 26.500. Imagínense que toda la ciudad viene aquí para escuchar palabra del Señor. Si nos volvemos locos con un fruto fiel, imagínense. Imagínense entonces. Amado, eso es un verdadero avivamiento. ¿Qué fue lo que provocó que toda la ciudad quisiera oír la palabra de Dios? El testimonio de que Dios es real. Fíjese que el apóstol Pablo no predicó de él, no predicó de su conversión, predicó de Cristo. Amados, tenemos que seguir predicando de Cristo porque la gente tiene que creer en Cristo, no tiene que creer en nosotros. Tiene que ver a Cristo en nosotros. De eso se trata. Y provocó un gran avivamiento. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, eso es lo que pasa para los que están más preocupados de ser populares, se dice así, ¿no? Populares, que no de servir a Dios. La gente coge celos en el momento en que otro tiene más éxito que uno. Coge celos porque una célula crece más que otra. La suya crece, la mía no crece. Cogen celos en lugar de alegrarse porque están llegando a la salvación. Eso aquí no pasa, pero en otros lugares sí que pasa. Entonces, amados, estamos más preocupados en aparentar que realmente en servir a Dios. Estos judíos que vieron que toda la muchedumbre iba a escuchar la palabra de Dios, dice que rebatían. O sea, contradecían las palabras del apóstol Pablo. Contradecían y blasfemaban. O sea, usaban un lenguaje abusivo, un lenguaje que insultaba, humillaba, queriendo humillar a Jesús, como diciendo, no, Jesús no es el Mesías, Jesús es un falso profeta. Y tantas cosas que aún, como hoy día, muchas veces hablan acerca de Jesús, ¿verdad? Lo que pasa es que los judíos no podían soportar que el mensaje del evangelio causara un cambio en el corazón de la gente. Porque eso es lo que ocurre cuando predicamos a Cristo. Es el Espíritu Santo que trae un cambio en el corazón. Es el Espíritu Santo el que comienza a hacer la obra en las vidas. Por eso la gente se convierte. Por eso la gente que antes robaba ya no roba. El que bebía ya no bebe. El que era adúltero ya no adultera. El que fornicaba ya no fornica. Fíjese, eso es lo que hace Cristo en las vidas. Y ese es el éxito, amado, del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, que tenemos vida eterna, que tenemos salvación solamente por la fe en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y fíjese, hablando con valentía, ¿qué fue lo que, qué era lo que estaba en Pablo para que él predicara con valentía, con denuedo? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que cuando Pedro negó a Jesús, tuvo miedo cuando estaba siendo acechado? No, tú estabas con él, tú estabas con él, tú estabas con él. No, yo no conozco a ese hombre, yo no estaba. Negó a Jesús 3 veces, usted lo sabe, ¿verdad? Ahí cantó el gallo. Él se fue, volvió a pescar otra vez. Jesús lo restauró. Estando en el aposento alto, vino el Espíritu Santo sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Y en la primera predicación se convirtieron 3.000 personas. En la segunda predicación, 5.000 personas. En 2 predicaciones, 8.000 personas. Hoy día, 8.000 predicaciones, 2 personas se convierten. ¿Qué es lo que había el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? El Espíritu Santo de Dios. Amados, tenemos que predicar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo nos da valentía. Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.
¿Y qué dijeron? Ah, no quería escuchar el mensaje. Pues tranquilo, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, no los judíos. Y cuando los gentiles escucharon que el mensaje iba para ellos, contentos, gozosos, y comenzaron a convertirse en multitudes de gente. De ahí llegaron a Iconio. Vamos al capítulo 14, me quedan 6 minutos. En 6 minutos vamos a leer todo un capítulo. Entraron, se lo voy a resumir, parafrasear. Entraron en Iconio, así mismo, siguiendo predicando. ¿Cuál era la predicación del apóstol Pablo? Que Cristo salva. Y esa es la predicación que usted y yo tenemos que hacer, que Cristo es el que salva. Fíjese que siempre predicamos que Cristo sana, Cristo restaura. Ven a la iglesia, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios te va a sanar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar un piso, Dios te va a dar los papeles, Dios te va a hacer todo. Dios, la varita mágica, si tiene una lámpara, sale el mago, te deseo 3 deseos. Escuche, nos olvidamos, la mayor y mejor predicación es que Cristo salva. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Solamente la salvación la tenemos por el sacrificio de Jesús. Amén. Eso es lo que estaban predicando. Llegaron a cierto... bueno, por predicar esto lo querían apedrear al punto que casi lo matan. De ahí salen y se van a otra ciudad. Y ahí se encuentra a un paralítico, a un cojo de nacimiento. Y ahí dice que al ver la fe, así como Jesús vio la fe de los 4 amigos, ¿sí? ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿Se lo hacemos otra vez? No. Al ver la fe, dice que le ordenó levantarse, se levantó y comenzó a caminar. Y toda la gente lo vio, dice, wow, estos son dioses, Dios entre nosotros. Y el apóstol Pablo se tiraba de los pelos, dice, ¿cómo que dioses? Si somos humanos igual que ustedes, no somos nada. ¿Sabes por qué? Uno dice, este es Mercurio, el de los termómetros. Sí. Y le pusieron nombres. ¿Por qué? Porque dice una historia, dice la leyenda, me encantó cuando leí esto, que en un tiempo vinieron a esa ciudad, déjeme ver, porque uno era Mercurio y el otro ¿quién era? Yo sé que uno era de... ¿Quién era? Júpiter y Mercurio. Vale. Dice que estos 2 dioses llegaron en forma de hombres, fueron disfrazados de hombres, fueron a esa ciudad y nadie le dio hospitalidad, nadie le dio algo de comer, nadie le dio algo de beber. Entonces ellos se enfadaron y maldijeron la ciudad y trajo gran mortandad. Entonces dice la leyenda, y posiblemente dice que por esa situación, cuando vieron a Pablo y Bernabé que habían hecho ese milagro, rápidamente lo nombraron como dioses y comenzaron a hacer sacrificios. Y Pablo dice que se rasgó las vestiduras. No, somos hombres igual que ustedes, no hagan esto. Conviértanse de estas vanas cosas al Dios verdadero, y comenzó a predicarle de Cristo, pero dice que nadie les escuchaba. Nadie les escuchaba. Termino rápido porque quiero hacerle la última pregunta. ¿Qué es lo que había en la vida del apóstol Pablo en sus viajes misioneros? En todo le pasó de todo. Naufragios, muertes, de todo. A punto de morir. Pero voy al quid de la cuestión. ¿Qué le motivaba a Pablo, a hacer esos viajes misioneros? A jugarse la vida, a pasar hambre, sed, en peligros de muerte. La respuesta la tenemos en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 16. 1 de Corintios 9, 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare
el Evangelio. Esta es la respuesta. Hermano, porque él comprendió que cuando tuvo ese encuentro con Dios camino a Damasco, en esos 3 días que estuvo ciego, él comprendió de que él recibió la salvación, recibió la vida eterna, recibió un encargo de parte de Dios. Y él no podía permanecer sentado en una silla de domingo a domingo. Él dijo, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Esto es cuando usted va a su trabajo. No tiene por qué gloriarse. ¿Por qué? Porque usted le es impuesta necesidad que vaya a ese trabajo, porque usted al final va a recibir un salario. Y si no vas, no cobras. El apóstol Pablo está diciendo, yo sé lo que tengo que hacer. Y no me importa por lo que tenga que pasar. No me importa lo que tenga que hablar, a quién le tenga que hablar. No importa si me van a matar, no importa si me van a apedrear, no me importa. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Porque yo soy salvo para predicar la palabra. Yo soy salvo para predicar a aquel que me salvó. No fui salvo para calentar una silla de domingo a domingo. No soy salvo para decir yo estoy salvo, que los demás que se apañen. No, Pablo lo tenía bien claro. Y en cada viaje misionero usted va a ver al apóstol Pablo pasando las canutas, pero levantando el nombre de Cristo allá donde iba. Eso es ser misión. Eso es ser misionero. Aquí estamos muy cómodos. Heme aquí, pero envíalo a Él. Amados, no es impuesta necesidad. Necesitamos comprender eso, que somos salvos para predicar a Cristo. Y allá donde vayamos somos misioneros. En su trabajo usted es un misionero. En su universidad, instituto, usted es un misionero. En su barrio usted es un misionero. ¿Sabe dónde más? Y más importante, en su propia casa. Porque usted tiene que dar testimonio de quién es su Dios, en quién usted ha creído, y tiene que vivir conforme al Dios de su salvación. No es impuesta necesidad, amados. Me hubiese encantado haberle leído todo el capítulo 14, pero lo vamos a dejar para otro culto misionero. Pero quédese con esto, porque este es el resumen de todos los viajes misioneros de la vida del apóstol Pablo. Este es el resumen. Me es impuesta necesidad. Si usted comprende que la necesidad de predicar el Evangelio está en usted por el hecho de que fue salvo por Cristo y para Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Nacimos para levantar tu nombre, Jesús. Escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? Nadie, Señor. Solo tú, Cristo. Es por eso, Señor, que predicamos tu palabra. Esa es nuestra motivación, Señor. No hay nadie, solo tú, Cristo. Dios, me es impuesta necesidad, Señor. Me es impuesta necesidad de predicar tu palabra, de predicar tu evangelio. Ser enviado, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias. Ser testimonio de que tenemos un Dios vivo, de que servimos a un Dios vivo, a un Dios real.
mostrar la salvación a toda aquella criatura. ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Solo Cristo salva. Más es digno. Y esa es la predicación. Más es digno. Ese es el mensaje de salvación. No hay nadie. Ese es el mensaje del Evangelio. Solo Cristo salva. Y es el único digno. No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Y quién más es digno? ¿Y quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Levante sus manos al Señor. Solo tu Cristo. De Señor, heme aquí. No hay nadie. Un misionero más para predicar tus buenas nuevas. Quizás no seamos enviados a las naciones, pero somos enviados a nuestros hogares. Somos enviados a nuestras casas. Somos enviados a nuestra familia. Ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y heme aquí, Señor. Soy tu misionero. Soy tu misionera para anunciar la grandeza, el poder y el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Si hay aquí algún misionero, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. En el trono está santo, santo, siendo justo. Dile que tiene a su lado. Dile que tiene a su lado. Tienes cara de misionero. Ahora al otro lado, dile, tienes cara de misionero. Porque no es impuesta necesidad. Tenemos la necesidad de predicar el Evangelio. Si usted no tiene la necesidad de predicar el Evangelio, pregúntese si ha nacido de nuevo. Pregúntese si ha nacido de nuevo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, es porque Dios no está en nosotros. Y si Dios no está en nosotros, es porque no hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque vemos el dolor en la gente y nos impulsa a predicarle la palabra. Porque vemos la familia destrozada, destruidas, y hay algo en nosotros que nos impulsa a hablarle de la salvación que hay en Cristo, y por ende también hay restauración y sanidad. No se impuesta necesidad, iglesia. Y la iglesia está para eso, para predicar las buenas nuevas, las nuevas noticias de que Cristo nos salva. Fuerte aplauso al Señor, Dios lo bendiga.